Hace unos cuantos años vinimos a recorrer este barranco de Sadernes. En aquellos tiempos solo algún privilegiado podía tener una cámara acuática, así que metí mi vieja Canon en un bote estanco y que sea lo que Dios quiera. Ascendemos con el río a nuestra izquierda, hasta que pasados unos minutos llegaremos a un puente, de madera, que tendremos que cruzar y girar a la derecha. Seguiremos avanzando, pero ahora el río nos quedará a nuestra derecha. Llegamos a una fuente y nos refrescamos un poco. La subida ha sido de algo más de hora y media. Muy cerca tenemos el río, bueno, el seco mejor, pues no baja ni gota de agua. Empezamos con varios estrepes y algún rappel sin dificultad, para ir tomando contacto con las cuerdas. Hasta que llegamos a la famosa marmita trampa, bastante profunda, y que en algunas épocas del año llega a secarse completamente. Cuando está seca es importante evitar irse al fondo y pendular hacia su salida, que es lo que tuvimos que hacer nosotros. Llegamos al rappel número 7, de 12 metros, que al tener algo de agua da la opción al final de hacer un pequeño salto de 3 metros. Tras varios saltos y rappels, llegamos al número 12, este el más alto de todos, 19 metros, y abajo encontraremos una marmita agujereada por la que tendremos que pasar.
Para acabar, bajaremos un tramo de resaltes y encontraremos la última instalación del recorrido, desde la que haremos un rappel de 15 metros, con pequeño salto incluido.